Vamos a dar inicio al Congreso con la presentación de Guillermo Coberton de la Universidad Católica Argentina, titulada La concepción monetaria de Ludwig von Mises en el marco de su teoría del ciclo comercial. Bueno, gracias David. Hoy vamos a hablar de la importancia de la teoría del dinero en Mises y de su influencia en lo que se conoce generalmente como la teoría del ciclo. Y en este sentido, al igual que Kelun y Hebert, creemos que si bien la primera generación de economistas austríacos, encarnada solitariamente en Menger, había avanzado en la clara comprensión de la influencia de los factores monetarios, no había llegado a vincular todavía la teoría monetaria con la teoría del valor. La concepción del dinero de Menger implicaba asumirlo como una institución espontánea y generara paralelamente en toda sociedad en la que las necesidades de producción e intercambio se desarrollaban más allá de la mera subsistencia. Esta idea luego fue ampliada por Mises, quien precisamente desarrolló el teorema de regresión monetaria o teorema regresivo del dinero, para dar una explicación clara del origen del valor del dinero y por ende de su apreciación actual en el mercado. Pero no fue sino hasta la aparición del principal trabajo de Mises en este sentido que toma cuerpo una genuina teoría austríaca tendiente a explicar las fluctuaciones en el nivel de actividad económica. Me refiero a la teoría del dinero y crédito de 1912. Esta teoría es genuinamente austríaca por cuanto continúa coherentemente con la concepción de dinero de Mises, con la que además se vincula muy estrechamente. Algunos autores con los que coincidimos destacan que el mérito de Mises fue aplicar la teoría del valor de Menger a la teoría austríaca. Un punto que genera algún grado de confusión es si la llamada teoría austríaca del ciclo es realmente una teoría austríaca o tiene inspiración en alguna otra corriente de pensamiento. Al respecto, creemos que es suficientemente aclaratoria la cita de Mises, quien descarta completamente esta idea y dice que esta explicación monetaria de las fluctuaciones en el nivel de actividad de la economía ya había sido intentada por la escuela monetaria inglesa. Lo que actualmente se conoce como teoría austríaca del ciclo es un planteo teórico que, al decir de Mises, sería una explicación monetaria, es decir, una teoría que atribuye el problema de las fluctuaciones y eludo deliberadamente el término ciclo a cuestiones eminentemente monetarias. Considero más pertinente la utilización de la expresión fluctuaciones en lugar de la tan generalizada de ciclo, precisamente porque ciclo necesariamente implica que el evento debería repetirse con algún tipo de regularidad. Esta explicación nos va a plantear, en cambio, que el fenómeno solo se producirá en conjunción con ciertas perturbaciones monetarias que guardan con este una relación causal, ya fueran periódicas o aisladas, y precisamente porque dependen de específicas decisiones de política económica que son absolutamente autónomas. Probablemente el mayor especialista en este tema de entre los autores de la tradición austríaca, me refiero a Friedrich Hayek, cuando mencionaba, y cito: ¿acaso pueda añadir que en lo relativo a la teoría del dinero, la obra que proporciona el marco en el que he procurado elaborar un punto especial es la del profesor Mises, mucho más que la de Don Pixel? Fin de la cita. Esta teoría de las crisis económicas reconoce un antecedente en la Currency School inglesa, aunque esta enfocó el asunto en una visión mucho más limitada. La posición de Mises era más amplia, ya que entendía que el valor del dinero no estaba solamente regulado por la oferta de dinero y por ende sujeto a variaciones relevantes toda vez que esta oferta variara, tal como lo planteaba la Currency School inglesa, sino que su visión remarcaba que esta escuela inglesa no había percibido la importancia de la expansión secundaria del dinero, que produce un sistema bancario con encajes fraccionales mediante la apertura de cuentas corrientes, y atribuye a esto mismo el fracaso de las medidas recomendadas en 1844 en la Pillsbury Act, que es una ley inspirada en las recomendaciones de la escuela monetaria inglesa. Y tampoco pudieron ver los ingleses el segundo punto que no vieron, no solo que el problema de la expansión secundaria, que es
probablemente el mayor disparador de la última crisis, ¿no? Sino también que ésta pudiera globalizarse, es decir, trascender las fronteras a través de los mecanismos del comercio internacional y de la determinación del tipo de cambio. Quizás es el rasgo más diferenciador de su pensamiento y de toda esta corriente de pensamiento misesiana, ¿no? Es preciso tener en claro cuáles eran las causas que hacían variar la demanda. Voy a citar aquí un trabajo de Mises, La teoría del dinero y el crédito. Las fluctuaciones en la demanda de dinero en lo que respecta a las condiciones objetivas de su desarrollo se rigen en todas partes por la misma ley. Cuando se extiende el cambio a través del dinero, la demanda de este aumenta. Por el contrario, una disminución del cambio indirecto, un retorno al cambio in natura, la hace descender. Aún al margen de las variaciones en la extensión del cambio indirecto, que en nuestros días son insignificantes, se producen variaciones de mayor amplitud en la demanda debidas a factores de desarrollo económico general. El aumento de la población, el progreso de la división del trabajo, junto con la extensión del cambio que ello comporta, aumenta la demanda de dinero en los individuos y también, por consiguiente, la demanda de dinero en la sociedad, integrada por las demandas individuales. El descenso de la población y el retroceso de las economías monetarias produce una contracción, y estos son los determinantes de los grandes cambios en la demanda de dinero. Como vemos, el autor parecía estar inspirando lo que muchos van a considerar el monetarismo de Chicago. En realidad creemos que los monetaristas entendieron una parte sustancial. Hay otros puntos en donde creemos que la teoría de Mises es más rica. La concepción monetaria era bastante diferente a la de algunos de los autores de su época y mucho más en relación a algunos de los autores actuales, concretamente de los partidarios de las políticas monetarias para impulsar el crecimiento o políticas contracíclicas. Muy tempranamente, Mises intuyó que toda la estructura existente en su época para interpretar el papel del dinero en los precios y en la marcha de los negocios, así como las medidas tendientes al establecimiento de una política de dinero estable, planteaban una serie de cuestiones relevantes a partir de la aceptación de la concepción marginalista y de su correlato, que es la teoría subjetiva del valor. Esta creo que es uno de los puntos más importantes, o sea, entender el dinero a partir del subjetivismo y dejando de lado todo lo que el marginalismo cambió. Este desarrollado bagaje de ideas iba a dejar sin mucho fundamento concepciones anteriores del dinero como medida de valor o de estabilidad monetaria, asociada a la estabilidad de la relación entre el dinero y todos los precios. Claramente, si las valoraciones cambian de individuo en individuo y para los mismos individuos de instante a instante, el concepto de dinero estable ya no es una idea que debe necesariamente anclarse a su relación con los precios de ciertos bienes, de otros bienes o de todos los bienes. Y además, cuanto más uno se adentra en la pretensión de estas definiciones o de índices de precios, se puede incurrir en errores aún mayores. El desafío de lograr la estabilidad monetaria y de eliminar las fluctuaciones en el nivel de actividad económica distaba de ser un problema tan sencillo como lograr que los precios permanecieran constantes o que el nivel de actividad se mantuviera igual. Muy por el contrario, ya se partía de la base de que no podía existir lo que luego Mises llamó, en su tratado Human Action, la economía de giro uniforme. Era de la esencia de todo el proceso que los precios iban a variar permanentemente, unos sobre otros, y los volúmenes de producción de ciertos bienes y servicios en relación a ellos también deberían poder variar. Entonces, ¿cuáles eran las variaciones que se podían generar naturales, correctas, y que fomentaban la buena marcha de los negocios? ¿Y cuáles eran las consideradas espurias, inaceptables, artificiales o inducidas que debían eliminarse? Si se parte aceptando de que todas estas variables van a sufrir permanentes cambios, precisamente porque no se adhiere a una concepción de economía de equilibrio, se deberá apuntar al objetivo de estabilidad y de búsqueda de una mejor asignación de recursos. Mises reconocía que el tema ya había sido intentado por otras corrientes premarginalistas y también que no era posible elaborar una completa y fundada teoría del ciclo comercial sin atender a las cuestiones monetarias y de crédito bancario. Esta no es una idea particularmente mía, sino que él ya lo dejó en claro.
Yo quizás tenga que hacer alguna cita de trabajos que no están traducidos, ¿no? Pero en un trabajo de 1928 decía Mises: "In recent years, the problems of monetary and banking policy have been approached more and more with a view to both stabilizing the value of the monetary unit and eliminating fluctuations in the economy. Thanks to serious attempts at explaining and publicizing these most difficult economic problems, they have become familiar to almost everyone. There is also only one trade cycle theory, the circulation credit theory, developed out of the currency theory and usually called the monetary theory of the trade cycle. These theories, of course, are not longer what they were in the days of Ricardo or Lord Overstone. They have been revised and made consistent with modern subjective economics. Yet the basic principles remain the same. The underlying thesis has merely been elaborated upon." Fin de la cita. También reconoce la evolución del pensamiento evolutivo en la construcción de la ciencia cualquiera sea y valora los aportes de los fundadores del marginalismo y de algunos de sus antecesores. Así también menciona, y cito: "The accomplishment of Gossen, Menger, Walras, Jevons in overcoming the apparent antinomy of value during the third quarter of the last century permit us to divide the history of economics into large subdivisions, the classical and the modern or subjective. Still, it should be remembered that the contributions of the classical school have not lost all value. They live on in modern science and continue to be effective." Como insistiremos a lo largo de este trabajo, creo que esta es una forma mucho más conducente de intentar avanzar en la ciencia. O sea, la idea de Mises en todo momento tomaba el pensamiento anterior y lo revalorizaba, quizás marcando una diferencia con otras teorías económicas que ocuparon el centro de la escena macroeconómica mundial, digamos, de 1936 a los años 70, donde parecía que todo el pensamiento económico sufrió una gran revolución y lo anterior había perdido vigencia.